Vale. ¿Quién me dice cómo expresamos una medición? Que es lo que empezamos a ver la clase pasada. ¿Cómo escribo el resultado de medición? Hay una unidad de medida. Sería el valor real igual valor representativo más o menos incertidumbre de la medición. Una Y medición unidad cualquiera de medida X, igual a quién. a valor representativo, X sub 0. Más fuerte, Matías, que te escucho bajo. Sí, perdón. Incertidumbre de la incertidumbre absoluta, perdón. Que es delta X. ¿Delta mayúscula o minúscula usaban acá? Ya me... Minúscula. estaban usando ellos, listo. Y una unidad de medida. ¿Qué unidad de medida? Estamos sobrepasados en gente, Dani. Sí, ya sigue entrando, ¿Para qué voy a admitir? Ahí está. ¿Y este resultado de medición? ¿Cómo lo podía ver yo? ¿Qué estaba representando? ¿Qué representaba? ¿Un único número? ¿Varios? ¿Números sueltos? Un intervalo, puede ser. ¿Es pregunta o es respuesta? Una cota mínima y una cota máxima. El intervalo en donde puede estar el valor verdadero de la medición. Bien. ¿Y ese intervalo estaba acotado por quiénes? ¿Qué me estaban diciendo ahí? Una cota mínima, una cota máxima y un valor representativo. Bueno, Matías, ya usted tiene suspendida la voz por el momento. Y déjeme que me contesten alguno de los otros chicos. Claro. No lo dibujo el valor representativo. Me tendrá que responder alguien más dónde está ese valor representativo. A ver, ya vamos a empezar temprano, tenemos varias. Estamos a sala en la llena. mitad de la recta estaría. En el segmento. En el medio. Claro. No te dejaron al elegir, respondieron. No me dejaron elegir. ¿Quién contestó para ir identificándolos? Dalma, por acá. Alma y alguien más, un chico también contestó. Valentín. Muy bien para ambos. Este es el valor representativo. Ahora sí, nos queda la otra pregunta todavía. En este intervalo, ¿dónde puedo encontrar la incertidumbre absoluta de esa medición? ¿Cómo la podría representar en el intervalo? A ver si alguno se anima para responder. Sería lo que está entre el valor representativo y la cota máxima y la cota mínima. Acá y acá. A ver, espera, Dani. Esto es primero Dale. segunda, chicos. Esta es la Sí. clase de primero segunda. Después nosotros nos tienen, en los de chicos de primero, nos tienen después. Yo no le puedo pasar el link porque no me lo pasa Marcelo todavía. Vale. ¿Está respondiendo? Me respondieron dónde estaba la incertidumbre. Hasta ahí llegamos bien. Y fue a ¿cómo se llama? Voluntad propia la respuesta que recibí. Recibí varias igual, por suerte. Bien. A ver, Iván López, ya que estaba por ahí. Sí, acá estoy. Bien. ¿Y el valor de la medición? ¿El valor de la medición? Sí, ¿a dónde está representado en el intervalo? El valor verdadero. A ver si me acuerdo. El valor verdadero. No, y el valor de verdadero nunca lo vamos a saber. Pero ¿dónde puede llegar a estar? Pero fíjate ahí, claro. Fíjate ahí dónde está representado en el esquema que hicimos, en el intervalo que dibujamos ahí. Va a estar entre la cota mínima y la cota máxima. Bien, Iván, bien. Gracias. ¿Y alguien alguna vez lo puede saber cuánto es ese valor o no? No, jamás. Pero yo me compré un instrumento Depende de la Estados calidad del Unidos en instrumento. dólares, $350,000 pagué. ¿No voy a poder saber el valor verdadero tampoco? No, tampoco. No, igual si lo pagué $350,000, chico, no. Un mejor instrumento ¿qué podría mejorar un mejor instrumento de esa Claro. Ahí está, escuchen lo que dijo, lo que preguntó Claudio.
La Un mejor precisión o instrumento la ¿qué podría mejorar? La exactitud. exactitud. ¿Y eso qué ¿Y sería? cómo lo sería reflejaría? reflejada en la medición? La diferencia entre la cota mínima y la cota máxima sería menor. Y entonces mi O intervalo, sea, ¿cómo ese sería? intervalo que dibujó Daniel sería más chiquitito. Claro, Estaría reducido el intervalo ese, ¿no? así es. Pero el intervalo va a haber siempre. Lo puedo achicar, si es un peor instrumento será más grande, pero intervalo va a haber Sí. siempre. Eso es un concepto que Eso sí. tienen que tener. Ahí está, tenemos 3 mediciones. ¿Podemos compararla a esas 3 mediciones con respecto a algo? ¿Cómo puedo saber si alguna de estas mediciones es mejor que la otra? Digamos. La incertidumbre. ¿Cuál? ¿Cómo se Y llama la- la incertidumbre? Tienen que decir bien el nombre. Claro. Ah, Recuerden que hay más de una incertidumbre. ¿Sí? Ya lo vieron, entonces. Por Absoluta. la incertidumbre La porcentual. relativa. Estamos Sí, hablando pero de dígalo estas con 3. convicción, Claro. con convicción, dígalo. No le vamos a pegar a nadie si se equivoca. Sobre todo porque estamos de dos lados de la pantalla Porque estamos diferente. virtual, porque estamos en la virtualidad. Claudio se pone bravo, ¿eh? La incertidumbre absoluta de la tercera es más pequeña, digamos. ¿Con respecto a qué, Carolina? Si ves el video que yo expliqué, ¿te acordás que yo les puse un ejemplo en la explicación de la semana pasada, que está en el video también, donde les digo si era mejor medir la longitud de un lápiz que medía 20 centímetros con una incertidumbre absoluta de medio centímetro, o medir la distancia de Buenos Aires a Mar del Plata con una incertidumbre de 1 kilómetro? Ujú. ¿Y qué conclusión habíamos sacado? Que repartir medio centímetro en 20 es como repartir 1 en 40, ¿no? Y la distancia a Mar del Plata la repartí 1 en 400. Entonces, pese a que la incertidumbre absoluta de la medición de la distancia hasta Mar del Plata era mucho más grande, estaba mucho más repartida en el valor representativo. Y para medir eso dijimos que por eso definíamos una incertidumbre que se llamaba relativa, que nos iba a permitir comparar. Cuanto menor sea la incertidumbre relativa, más precisa es la medición. Correcto. Sí. Es ¿Quién mejor habló? está mejor medido. Yo acá, Ignacio. Ignacio Ahí Castro. está. Muy bien, Ignacio. Sí, sí. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para responder la pregunta que hizo Daniel? Para decir cuál de estas es mejor, ¿qué hay que hacer? Tomo, Hay que calcular la incertidumbre relativa. De cada una, ¿y cómo lo hago? claro, yo por ejemplo en el primero tomo el 0,5 y le divido el 321. Correcto. ¿Eso cuánto te dio? Ahora lo hago. Ah, pensé que ya lo habías hecho. Recuerden que la incertidumbre relativa es el cociente entre la incertidumbre absoluta y el valor representativo. Sí. La misma Me incertidumbre dio tiene impactos diferentes según lo que estoy 1,56. midiendo. ¿Cuánto te dio? 1,56 por 10 a la menos 3. O sea, 0,00. 15. Y si lo hacemos en porcentual, que es más fácil de leerlo, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el resultado por 100. Nos quedaría entonces, 0,15. correcto, 0,15%. Una pregunta. Si no es de manera porcentual, esa incertidumbre relativa llevaría la unidad, ¿sería milímetros o no lleva unidad? No, porque No. dividiste milímetro por milímetro, Ignacio.
Ah, Y claro, que es verdad. 0,5 milímetros justamente es relativa porque no tiene unidades. Lo que sea relativo es porque no tiene unidades. Ujú. No solamente en incertidumbre, cualquier magnitud que se hable de relativo no tiene unidades, es un número y por eso es fácil de comparar. Bien. Porque no solo vamos a poder comparar mediciones de la misma magnitud con la relativa, sino mediciones de cualquier magnitud. Al relativizarla, digamos, a llevar la incertidumbre relativa, me deshago de la unidad. ¿Los otros Bueno, resultados cuánto dieron? ¿quién calculó la relativa del 2? O sea, y otro que calcule la del 3, vamos. Yo la del 2, 4,5 por 10 a la menos 3. Y ¿Porcentual sería cuánto sería? porcentual. 0,4. 0,45. En general, para comparar las porcentuales se suelen tomar dos cifras significativas cuando, si es necesario. Con una vez alcanza y si no dos, si quiero comparar. Acá aparentemente con una no se está alcanzando. Ujú. Bueno, ahí Dani le puso dos. Sí, para Y la última, seguir. Che. La última me dio 0,044. Sí, a mí también. Ya porcentual. Ah, por eso, la porcentual. Sí, a mí Sí. también. Sí, la porcentual. Bueno, o sea que, ¿cuál es la peor? ¿Cuál es la peor? 0,45. O sea que si todas estas mediciones correspondieran a un mismo experimento, ¿de cuál me tengo que preocupar de mejorar? 2. Porque no tiene sentido mejorar la 1 o la 3, porque no gano nada con eso. Sí. Perfecto. Ahora vamos a realizar una serie de mediciones directas. Lo ideal sería que midamos todos, pero bueno, vamos a hacer 3 o 4 o 5 para que vean cómo se calcula algo que podemos trabajar con el TP de mediciones. Ahora vamos a ver. Primero, ¿qué incertidumbre tiene este instrumento? Y por ahí se le sirve pensar antes qué resolución tiene este Ahí instrumento. está. ¿Qué resolución o qué apreciación tiene este instrumento? Milímetro. Una sola respuesta me dieron. ¿Todos están de acuerdo que es 1 milímetro la resolución? No, acá Marcos No. Marcucci puso 0,5 milímetros. Tendríamos que recordar qué era Sí. la resolución. ¿Alguien se acuerda lo que era la resolución? Con sus palabras, no hace falta la definición. Era la incertidumbre del instrumento dividido por 2. No. La menor unidad apreciable. Ahí va. Dividido. ¿Y cuál es lo menos que se puede apreciar con este instrumento? Así de No, simple? no, dividido 2 no. No. Dividido 2 no. Es el sería- menor cambio de magnitud que puede apreciar este instrumento. ¿Qué es lo menor que No puede estamos ver hablando esta de regla? incertidumbre. Estamos hablando de la resolución o la apreciación de este instrumento, no la incertidumbre. Sí. Un milímetro. Es 1 milímetro, correcto. Es lo menos que puede medir el instrumento. Es la mínima distancia entre dos rayitas. En este caso. Después revisen la clase teórica, por favor, que está en el campus. Véanla de vuelta porque hay muchos que tienen conceptos todavía flojos. Hay que verlo porque esas cosas hay que aprenderlas. Ya la vuelvo a abrir, Ale, porque se me chingó la cosa. El Eso. power, viste que Eso mínimo, esa mínima distancia que hay entre dos marcas del instrumento, en este caso, pues una regla milimetrada, se llama resolución. Si fuera un voltímetro, bueno, es la mínima variación de magnitud que produce un cambio apreciable en el instrumento.
Eso es la resolución. Y cuando yo puedo ver el intervalo que hay entre dos marcas sucesivas, como en el caso de la regla milimetrada, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo iba a ser la incertidumbre? ¿Cómo se relacionaba la incertidumbre en un instrumento analógico, continuo, con la resolución? ¿Tenían que ver? ¿No tenían nada que ver? No sé si alguien estaba contestando recién o... Vamos, chicos, participen, porque la clase se vuelve media aburrida si no participan. Ahí Puso Julia ahí- Espinosa escribe dividido 2. Póngamelo más No completo. se mató para escribir, no se mató, fue bien. Ahí va lo que había dicho antes. La incertidumbre es la mitad de la resolución. En este caso, ¿siempre es la mitad de la resolución? No, porque si da en forma ¿Cuándo directa, no, por ejemplo? si da en forma directa la medición en la regla, por ejemplo, ahí no se divide por 2. Sí, justamente en una regla se divide por 2. Esto es una regla que estamos viendo. Mirá. Digital no se divide por 2. Por ejemplo, una medición digital no se divide por 2. ¿Y qué otra? Hay analógicas que tampoco se dividen por 2. ¿Cuáles son? Cuando la resolución es muy pequeña y no se puede apreciar la mitad del Por ejemplo, ¿qué instrumento? Básicamente Claro. son 2 instrumentos. Bueno. micrómetro. ¿Y cuál más? Calibre, como dice Sofía, de Muy Sofía. bien. Calibre y... Alexis. Micrómetro. Calibre y Correcto. micrómetro. Bien. A ver, vamos a preguntar. Termómetro. ¿Resolución del instrumento? Ahora vamos a sortear. Dale. Vamos a hacer interesante a esto porque si no nos vamos a pegar un tiro. Nicolás Suárez. Como 1 grado Celsius. ¿Y la incertidumbre? Estaba misma. muteado, sorry. ¿Incertidumbre? La incertidumbre es 0,1 grado Celsius. ¿Todos lo ven Igual que eso? la resolución. ¿Se ve, chicos? ¿Se entiende? Vamos con otro para preguntar. Yo no lo entendí. ¿Por qué no sería la mitad de 0,1 grados Celsius? ¿Qué tipo de instrumento es este? ¿Analógico o digital? Digital. Listo. Ya está. Entonces, Sí. No veo qué tan cerca del 35,9 o del 35,7 está. ¿Se ve? Sí. Bien. Listo. Bueno, vamos al Gracias. otro. A ver quién se anima. Acá, la parte del velocímetro. Rocío Orue. Hola. Hola, Rocío. Resolución, no me acuerdo de esto, pero no estoy segura si es 0,1 también. ¿y por qué va a ser 0,1? ¿En qué te basás para eso? No, claro, no, porque no me lo muestra. Y si no tiene, ¿cómo sería? ¿Qué es lo mínimo que podría ir cambiando acá la velocidad? ¿Cuánto te marca? 1. ¿Cuánto te dice que es la velocidad? 102 kilómetros por hora. Perdón. Y si aumenta la velocidad, ¿cuánto te parece que puede pasar, por ejemplo? Y va a aumentar de a 1 dependiendo de a cuánto aumente. Bueno, ponele de a 1. Entonces, ¿cuál es la resolución? 1 kilómetro por hora. Correcto. ¿Y incertidumbre? 1 kilómetro por hora. Correcto. Tengo varios. Ya, ahora se va a poner lindo. Solana Mancuso.
creo que no Acá. se Está abrió en respondiendo por el chat. Sí, sí. Bien. Bueno, las mismas dos preguntas, resolución e incertidumbre. ¿Qué pasó? Está ¿Fue? el mismo que el anterior. ¿Cómo va a ser el mismo que el No, anterior si es un instrumento completamente Claro. distinto? ¿En qué te basas para decir que es el mismo? Primero, ¿el anterior era un instrumento digital o analógico? Solana. Ese era analógico o digital, el que te está mostrando ahora mismo. ¿Y el que Digital. te mostró después es digital también? No, ¿te confundiste en eso solo? No. Empecemos porque ya este es analógico, el otro es digital. Además, el otro la resolución era 1. ¿Acá por qué va a ser 1? ¿Por qué opinás que es 1? Y bueno, ¿y cuánto es la resolución en este? ¿Qué es lo mínimo que puede medir? 0,5 la pipeta. 10 kilómetros por hora. Yo veo 20, 30, 40, pero además No, no. 5 kilómetros por hora. Claro, 5 kilómetros por hora, porque tenés una marquita en la mitad. Sí, perdón, no la vi. Eso es la resolución. ¿Y cuál es la incertidumbre? Es analógico, así que divido 2,5. Correcto. ¿Se entendió? Solana Mancuso, ¿entendiste? Parece que sí, porque la última la contestaste bien. Bien. A ver este. Juan Cruz Gutiérrez. Juan Cruz. Por si alguno no lo sabe, están midiendo resistencia en una unidad que se llama ohm. ¿Sí? Juan Cruz. Juan Cruz a la 1. Hola, ¿se escucha? Sí, Juan Cruz. Sí. Resolución e incertidumbre. La resolución es 0,1 ohm. ¿Puede ser? ¿Y la incertidumbre? Bien, incertidumbre. Lo mismo porque es digital. Bien, Juan Bien. Cruz, bien. Bien, evidentemente esto lo tienen que repasar. Así que vayan repasando esto, chicos, porque es la segunda clase ya. Y fíjense que nosotros vamos retomando lo que dejamos en las clases anteriores, tanto de la clase teórica de Claudio como lo que vimos en la práctica. Y van a ver que todo tiene que... La mayoría tiene micrófono, así que no le cuesta nada decir sí. Bien. Entonces, ya tenemos la resolución del instrumento y tenemos la incertidumbre del instrumento. Bien. ¿Qué pueden decir de esa medición? Está entre 42 y 43 milímetros. O 4,2 y 4,3 centímetros. Si es una regla milimetrada, resolución 1 milímetro, ¿en qué vamos a expresar la medición? En milímetros. En milímetros, ¿sí? No en aviones. Si está la regla en milímetros, la expresamos en milímetros, no en aviones.
Bien. En todo lo que es industrial, o se usan milímetros o se usan metros. ¿Sí? El centímetro, No existe. no, jamás, ya olviden. Para, los Olvídenlo planos, por un para rato. los planos están todos en Todo milímetros. milímetro, todo plano mecánico, eso todo en milímetros. Algún plano puede estar en metros que tenga por algo en especial, pero si no, se acota todo en milímetros. Y alguno puede estar en pulgadas, ¿no? Sí, Pero bueno, eso pero está. no las queremos a las pulgadas nosotros. No. No debería, pero, no o deberían algún manómetro, eso viene en libras por pulgada. libras. Este acá estaba en bar, por ejemplo. Este ya después, si lo vamos para que midan, van a tener que romperse el coco. Pero bueno, volvemos acá. ¿Quién me había hablado recién? Que dijo Yo. estaba entre y entre. Ah, yo, perdón. Bien, bueno, ahora dígamelo, pero diciéndome ese entre y entre, pero ¿qué es? ¿La cota máxima, cota Entre mínima? 42 de cota mínima y 43 de cota máxima. 42 Cota solo mínima o 42 algo le agregamos. milímetros. Perdón. Y aparte del milímetro, Más menos. eso falta Coma todavía. cero. No, 0,5. ¿Por qué 42,5? Fíjense, ¿en qué decimal estamos trabajando? La incertidumbre y ya sabemos que nos va a dar el valor representativo. Ah, ¿,5 o ,0? no, coma cero, coma cero. Ahí está. 0,0. Sí, hay que expresar este coma cero. Acuérdense que tienen que respetar los lugares después de la coma de la incertidumbre. Bueno, ya que estamos con esto, ¿me pueden decir el valor representativo de esta medición? 42 más menos 42,5. 0,5. Hubo como un 42. par de voces disonantes y hay unas cosas que no me gustaron mucho. ¿Cómo calculo el valor representativo de esta medición? Sumando las dos cotas y dividiéndolo por 2. Bien, a lo cual Bien. si yo sumo 42,0 más 43,0 dividido 2, ¿cuánto me da? Sí, 42,5. Ahí está, esto me gustó más. Como te lo había dicho, pero no se escuchó antes. No, lo escuché a usted, pero alguien más sabe qué cosa y me hizo ruido alguna cosa que escuché, por eso repetí, pero muy bien. 42,5. Milímetros. No se me ocurrió nada gracioso para decir. Bananita Dolca. El bananita Dol que usaba el año pasado. Después hoy tengo que cambiar de marrón para ir cambiando de golosina. Incertidumbre, ya me lo habían dicho. 0,5 milímetros. ¿Cómo puedo averiguar la incertidumbre si no viese el instrumento, pero me dicen las cotas, por ejemplo? Estando las cotas siguiendo por 2. ¿Cota máxima menos mínima o mínima menos máxima? Cota máxima menos cota mínima. Claro. A tirabuzón, pero se lo vamos sacando. Ok. Bueno, ahí me gustó. Sí. Gustó. Agrandalo al dibujo, hacerle un zoom, Dani, pero ¿podés cambiar la dimensión del cuerpito? Tengo uno más abajo. Dale. ¿Coincide justo el de abajo? No, para todo este lo abro en el otro. Hacemos coincidir justo uno, no hay problema. Recuerden, vamos a usar la misma regla y recuerden la incertidumbre de la regla. Ahí está para Pero en esta medición queremos calcular la incertidumbre utilizando las cotas máximas y la cota mínima. Y ustedes nos dirán cuál es la cota máxima y cuál es la cota mínima. Hacer lo que coincide en una escala, Dani. lo más próximo que puedo dejarla. No lo están viendo, no me cambió la pantalla. No, creí que me había tildado yo. No. Ahí está, perfecto. Ahí se ve. ¿Ven todos bien, chicos? Sí. Perfecto. Cota máxima. Y 40. Vale, un segundo. Cota máxima 40. Cota mínima 29. Entonces la incertidumbre, ¿cuánto me da? No, cota máxima 41, cota mínima 39, ¿no sería para que queden 40? A ver, esperen.
Ah, claro. Esperen. Anoto acá. L puso Dani. Sí. L máximo, ¿cuánto dijeron? 41. 41. 41. L mínimo, 39. 39. Y ahí, A ver, ¿cómo dijeron que se calcula la incertidumbre? 41 L milímetros menos 39 menos 39. milímetros dividido 2. ¿Escribís vos, Dani? A mí eso me da un número que no debería dar entonces. A No, ver, hagan la cuenta y díganme cuánto les da esa incertidumbre. la suma de los dos dividido 2. Claro, te va a dar 40. Ujú. La Bueno, pero incertidumbre. la suma es el valor representativo, no es la incertidumbre. Claro, no, yo quiero saber la incertidumbre. ¿Cuánto nos da la incertidumbre? Ahí lo primero, a lo de arriba, lo que puso Dani. Me da va a dar 41 menos 1 te va a dar. 39 dividido 2. ¿Cuánto me da la incertidumbre? 1. Me da 1. ¿Y entonces? ¿No tenía que ser la Estamos- mitad de la resolución? ¿Estamos todos Hay que locos? calcular las cotas mínima y máxima. Recién las calculamos, dijeron 41 Ujú. milímetros y 39 milímetros. Pero no se calcula con el valor representativo más la incertidumbre. Sí, no, pero ahora lo que estamos haciendo es tratando de calcular el valor representativo y la incertidumbre a través de la cota A máxima través y de la la cota cota mínima. máxima. ¿Puede la incertidumbre que está asociada con la resolución del instrumento cambiar según dónde quedó el cuerpito? No, de manera que esto, la incertidumbre me debería seguir dando 0,5 milímetros. Entonces, Agarramos más la cota máxima. ¿qué les parece? Ahí en el chat pusieron 40,5. ¿Qué cosa es 40,5? Claro. Hay varias cota formas de máxima. operar, no hay una respuesta La, correcta. la cota máxima pusieron. Sí. Y la cota mínima tendría que ser 39,5. Claro. ¿Existe la escala del Claro. 39,5? ¿Se ve la rayita del 39,5? No, No. pero sabemos que es milimetrada, o sea, 1 milímetro y se puede decir que es 0,5. Nosotros no podemos tomar como una cota máxima o una cota mínima una escala que no esté en la escala grabada del instrumento. En este caso, el instrumento es la regla. Ah, bueno. Ale, ¿y no la podríamos sacar, digamos, teniendo el valor representativo? Y con ese le sumamos o restamos una cota y la dimos 2. Sí, eso lo podríamos hacer si estuviéramos seguros de cuánto vale la incertidumbre, pero como no estamos seguros de cuánto vale la incertidumbre, Pero teniendo ya directamente la cota máxima y la cota mínima, y dividiéndola por 2 del valor representativo. sí, eso está bien, pero vos fíjate que tomando como cota máxima 41 y como cota mínima 39 milímetros, la incertidumbre nos está dando 1 milímetro, cuando sabemos que la incertidumbre de la regla es de 0,5. ¿Y si la cota mínima es 40 y la cota máxima 41? A ver, ¿qué opinan? A ver, aprobemos, a ver qué 41. pasa. No. Y pues ¿Quién lo está dividimos. hablando ahora? Porque se me corren. ¿Juan Cruz es? ¿O no? No, No Valentín. sé. De las No dos sé por qué formas. me quedás siempre atrás y no te. Porque antes se me venía hacia adelante cuando alguien hablaba. Sí, a mí Pero- también. Ahora yo escucho solamente que, Ujú. o sea, se me prende cuando hablas vos, Dani. Después los Mm. chicos cuando hablan no se me, No sé. Pero bueno. no se corre. Está buena la idea de Valentín, me gustó. Probemos. Pero no es válido tomarlo de las dos formas. Ahí vamos, Alexis. Ahí vamos. Y ahí vas a explicar por qué.
Consulta, Axel Soria, que acaba de entrar, ¿se le había salido o acaba de llegar? Acaba de llegar. Ok. Acordate, Axel, que nosotros arrancamos en práctica, ¿sí? Acá. ¿Por qué me aparece eso? Pará. ¿Escribís vos, Dani, que no puedo escribir? No sé por qué. Sí, lo vi, Claudio, eso. Dale. Decime ahí algo de tus manos. Perfecto. Ahí dijeron, cambiaron las cotas. Dijeron que la cota máxima es 40 y la cota mínima es 39. Si tomo esas dos cotas, ¿cuánto vale la incertidumbre? 0,5 milímetros. Bien. Pero no puede ser la cota mínima 39. ¿Por qué no? Porque está en el 4 justo, ¿no? ¿Y estás seguro vos de eso? No. Pero como dijimos que vamos a hacer una medición más exacta. No dijimos que vamos a hacer una medición más exacta. Dijimos que vamos a realizar la medición tomando la cota máxima y la cota mínima. Entonces, si no estamos seguros, las dos maneras pueden ser correctas. No, porque tomando como cota máxima y cota mínima 41 milímetros y 39 milímetros, estamos viendo que la incertidumbre no nos está dando la incertidumbre del instrumento. Ahora, ahí en el 40 y 41. Claro, yo dije 40 y 41. Bueno, ahí está, ahí pone la B, Dani. Sí. Claro, a eso me refería. La opción B. Bien, y si tomo esos valores de cota, ¿cuánto me da incertidumbre? 0,5 también. Claro, lo mismo. Perfecto. Bien. ¿Y entonces? Se supone que las dos están bien, va a depender de la persona que esté mirando la regla. A mí me gustó, pero ¿por qué están bien? No, casi me adelanto y después leo la respuesta. No. Las incertidumbres te dan bien como deberían dar según el instrumento que estamos tomando. Y en cuanto a los intervalos, ¿qué comparten Claro. esos intervalos? El valor representativo. Claro, 40. No. ¿Qué 40? Lado, Los intervalos al menos se tocan. Pero para determinar si es buena o mala la medición, no hay que primero meternos en lo que serían los errores, el error relativo Pero porcentual. no estamos pero no viendo estamos si es analizando buena eso. o mala la medición. Para nada. Estamos simplemente haciendo una medición directa y escribiendo el resultado de medición. Entonces, ¿a qué se debía la pregunta, la última pregunta? Nosotros le preguntamos, realizando la medición esta con la cota máxima y la cota mínima, determinar la incertidumbre y el valor representativo de esta medición. En primera instancia dijeron que la cota máxima vale 41 y la cota mínima vale 39. Con esos valores calculamos la incertidumbre primero, pero nos dio 1 milímetro. Y nosotros sabemos que la incertidumbre de esa regla no vale 1 milímetro. Entonces los chicos tomaron otra opción. Dijeron, bueno, vale 40.0 y 39.0 milímetros, calculamos, esas son las cotas máximas y la cota mínima, calculamos la incertidumbre nos da bien, y luego dijeron, bueno, pero también puede ser la cota máxima 41 milímetros y la cota mínima 40 milímetros.
Y en este caso también la incertidumbre determinándola como la cota máxima menos la cota mínima dividido 2 también nos da bien, nos da 0,5 milímetros. Ahora, Porque es el mismo instrumento con el que estamos midiendo. ¿Está bien? eso está perfecto. Muy bien. Ahora, ¿por qué cualquiera de esas dos mediciones que hicimos, la A y la B, serían correctas? Porque toman el valor representativo. De hecho, las dos van a tener un valor representativo distinto. Justamente eso no es. Por ahí ambas son correctas, puede ser porque justo está tan cerca del punto de 4 centímetros o 40 milímetros, mejor dicho, que se puede tomar tanto uno como la otra. Fíjense lo que marqué. Está un poco más cerca, Axel. Ponelo en otro color, Dani, ponelos en verde los dos porque no sé, va, yo estoy medio ciego. Vamos a hacerlo. No sé si alguien habló en el chat, pero no se me abre, Ale. Ahí está. ¿Qué diferencia, Marcos? Marcos dice, la diferencia va a dar siempre lo mismo. ¿Qué diferencia? ¿Diferencia de qué? ¿Cuál es el valor más polémico acá, cuando yo mido? Vamos a borrar todo esto. ¿Por qué me trae duda? Porque estoy en el 40 milímetros. ¿Qué tienen ambas mediciones con el 40 milímetros? Es una cota en los dos. O sea que ambos Acá Cristian intervalos, ¿qué Ferreira pasa? dice, porque dentro de los valores, teniendo en cuenta la incertidumbre, abarca los 40 milímetros. Casi. Es porque Agarren sus cuadernos y dibujen los intervalos en una escala, la misma escala para las dos, y dibujen los intervalos para la primera medición y para la segunda medición. Puede ser porque la medición queda dentro de los intervalos. ¿Qué medición? La medición directa, esa que está en azul. Supongamos que no utilizamos la cota máxima y la cota mínima. Agarramos una regla y tenemos ese cuerpito que tenemos que medirle la longitud. ¿Sí? Nosotros sabemos que la incertidumbre vale 0,5 milímetros. Sí. ¿Cuánto vale el valor representativo si mido directamente, sin tener la cota máxima y la cota mínima? ¿Cuánto vale la longitud de ese cuerpito que está ahí en azul? 40 milímetros. 40 milímetros. Entonces la medición sería 40 más X menos. igual a 40.0 más menos 0,5 milímetros. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, chicos? Sí. Bien. Ahora, con respecto a esa medición, vamos a dibujar el intervalo en donde vamos a marcar la cota máxima y la cota mínima. ¿No sé, Dani? Un segundo. Estoy respondiendo algo. Ahí lo marco. ¿Cuál querías que marque? El de 40 más menos 0,5. Ahora vamos a dibujar el caso A. El intervalo del caso A. Y vamos a hacerlo el del caso B. ¿Qué está sucediendo, Alexis? Que se cruzan los intervalos. Exacto. ¿Lo ven, chicos? ¿Ven lo que está pasando?
Tomar como cota máxima la escala, esta escala, 41 milímetros. ¿Dónde está? Acá. 41 milímetros como cota máxima. Y tomar 39 milímetros como cota mínima, está mal. ¿Sí? ¿Por qué está mal? Porque la incertidumbre, si yo hago la incertidumbre, me da 1 milímetro. Y nosotros sabemos que la incertidumbre del instrumento vale 0,5 milímetros. ¿Está bien, chicos? Sí. Digamos que Bien. lo óptimo para una medición así es tomar valor representativo, bueno, el que yo marqué en negro, 40,0 y la incertidumbre más o menos 0,5, pues ya conozco el instrumento. Si no conozco el instrumento, no sé su incertidumbre y demás, no podría hacer lo otro, porque es lo que está explicando Ale, me queda 1 milímetro y ya estaría en un error. Y tengo lo otro para estar investigando, digamos. Pero en el caso de la emisión, 40,0 más menos 0,5 es un valor correcto. El tema es que si tomo, por ejemplo, 41, suponete que tomo 40,5 más menos 0,5, corre el riesgo que el valor verdadero me quede muy cerca del extremo del intervalo. Y, de hecho, si no podemos distinguir entre uno y otro, podría quedarme afuera. Porque si yo digo, puedo tomar 40,5 más menos 0,5 o 39,5 más menos 0,5, estoy aceptando que el valor verdadero podría quedarme afuera del intervalo. Ese es el problema. Y como yo acá resuelvo con la vista, insisto, yo hablando con un especialista en metrología, con Abercente, él me decía que un metrólogo te divide a simple vista, 1 milímetro te lo divide en 5 y no le erra. Me decía que un segmento así de un instrumento, un metrólogo te lo divide en 5 y te lo aprecia en 0,2. Pero claro, es un tipo que está todo el día midiendo, ¿no? Por eso digo, la metrología tiene sus cosas, ¿no? Pero a mí me gusta tomar 40,0 más menos 0,5. Me aseguro que el valor verdadero me quedó adentro por el tipo de medición que hice. Si me hubiera quedado más cerca de 39, tomaría 39,0 más 0,5. Y cuando queda en una posición claramente intermedia entre las dos rayitas, entonces sí, sería 39,5 más menos 0,5. En una medición real es muy difícil no poder decir si está pasando o antes de una de las divisiones. Claro, sí. Tiene que ser un caso demasiado extremo que no puedas decir. Pero te queda justo y si te vas a una punta, corres un riesgo, ¿no? Sí. Pero entonces, para asegurarte, lo dejas en 40,0. En un caso como este, que está tan clavado en la rayita, si tuvieras un caso que estás midiendo, sí. Pero 40,0 ojo que la más menos incertidumbre 0,5. no es 1, ¿sí? Es 0,5, sigue siendo 0,5, no es 1. Sí, eso sí. Pero tipo es una cosa muy rara que te dé justo sobre la rayita, digamos. En la no medición. sería válido entonces tomar cualquiera de los dos otros valores representativos, digamos 40,5 o 39,5. El problema es que te arriesgas mucho para mí tomando medio milímetro, porque estás justo ahí que está en la raya, y si te quedó afuera, si justo el valor verdadero correspondía a, en vez de tomar 39,5, tomar 41,5, y vos elegiste 39,5. Ese es el problema. Les digo, En cambio, si vos elegís 40,0 más menos 0,5, seguro que estás adentro en esa medición. claro, pero son comparables los intervalos. ¿Cómo? Porque son comparables los intervalos, digo. ¿Son comparables? No, porque en realidad lo que tenés, ¿en cuál me decís? ¿En 39,5 y en el 40,5? Claro. Y te quedan los dos en el borde, se pisa solamente el extremo. Claro. Esto es para que se vea
para no cometer el error en tomar las... Si tenemos que medir con cota máxima y cota mínima, para no cometer el error ese de tomar mal las cotas. ¿Sí? Cuando vos realizás la medición y tenés la suerte que te coincide en la escala, la medición la haces directa con 40 milímetros más menos 0,5 milímetros. Es una decisión que tomás vos cuando estás midiendo. En general es raro que se te presente esa situación con un buen instrumento. En general te va a quedar siempre entre medio de dos marcas. ¿Sí? Pero hay veces que te queda muy cerca de la marca o casi encima y bueno. Te arriesgás mucho si tomas el valor representativo en la mitad. Tenés que tomar el valor ese. ¿Preguntas, chicos? No. No, profe. Profe, por las dudas, entonces tomamos el valor que más fácil vemos y tenemos la incertidumbre del instrumento nada más. Con la regla vos estás segura que la incertidumbre es una sola. En este caso es 0,5 milímetros. ¿Sí? Bueno, que el Ahí lo criterio está- entonces sea si nosotros conocemos la incertidumbre del instrumento que estamos usando. Claro, Ahora claro. Y después, si te cae entre medio de dos marcas, entonces no hay problema y tomás cota mínima y máxima cada una de esas marcas. Si cuando vos estás mirando te cae sobre justo sobre una marca, lo más adecuado es tomar el valor de esa marca, coma 0 más menos 0,5, para estar seguro de que el valor verdadero te quedó adentro del intervalo. Ale, una pregunta. ¿El valor representativo vendría a ser 40 milímetros o...? Sí, sí. 40,0. 40,0. Recuerden y no, que... estás haciendo una falta de ortografía metrológica si pones 40 más menos 0,5. Un pecado Pones contra la metrología. 40,0. Estás pecando. Así se escribe. Es como escribir hombre sin H si vos no le pones el 0. Siempre el valor representativo y la incertidumbre tienen que tener la misma cantidad de cifras decimales. Bien, bien. ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? No. No, profe. No. Bien. Solo para confirmar, finalmente la medición acá sería X0 40,0 milímetros y la delta incertidumbre X 0,5. La pregunta de Alejandro fue tramposa, porque era para que nos demos cuenta que con cota máxima y mínima no se puede en estos casos, que son mediciones directas. Hay que tener cuidado cómo tomar la cota máxima y mínima. Esa era la intención de resolver el problema así. Claro, en este caso ni siquiera se toma, porque... No, en este caso vos podés realizar la medición directa diciendo, bueno, me coincide justo en una escala, bueno, el valor de la medición es esa escala más menos la incertidumbre del instrumento. Pero no por eso vas a tomar como cotas las otras marcas próximas, porque si no la incertidumbre se te iría. Claro, directamente acá no se toman cota porque estaría mal. Las cotas son de intervalo, pero no están marcadas, no están en el instrumento, digamos. No son divisiones del instrumento, marcadas, ¿no? Pregunta. Ahí la incertidumbre de resolución. Ese símbolo es la delta minúscula porque me pareció Sí, parecida a la delta definición. minúscula que escribimos ahí es la delta de incertidumbre. Y hay un caso en el que, en particular, que a veces se escriba en mayúscula o minúscula o no importa. No, es indistinto. Generalmente nosotros al principio, hace unos años atrás, escribíamos la incertidumbre con la delta mayúscula. Pero como usamos el tema que viene, no, el otro, cuando hablemos de cinemática, a esa delta mayúscula le damos otro significado, entonces para no confundir, usamos delta minúscula para esa incertidumbre.
en muchos temas usás la delta para una diferencia, ¿viste? Entonces, cuando lo usas para una diferencia y tenés que indicar la incertidumbre de esa diferencia, es el delta del delta. Entonces, lo que se hace es cambiar la delta mayúscula por minúscula, y entonces para que el alumno no se confunda. En realidad, si vos ya tenés claro lo que estás haciendo, te da lo mismo la letra que pongo. ¿Dudas? ¿O estamos bien, chicos? O sea, lo importante es que ahí estamos hablando de lo mismo, incertidumbre absoluta. Lo otro es nomenclatura que podemos usar de una manera o de otra. Y es cuestión de acostumbrarse a una o la otra, ¿no? Yo también siempre usé mayúscula. Le comentaba justo a Claudio que para estar mirando la pantalla así oscuro, en gozo, relaja un poquito Sí, más. no te rompe tanto los ojos. Sí. Bien, quiero calcular el volumen. Digamos que de un cuerpo que tiene 3 dimensiones. Primita. Queremos calcular el volumen. Evidentemente, tenemos que determinar el valor representativo y la incertidumbre absoluta. Bien. ¿Quién se anima? Primera pregunta, ¿no? ¿Cómo obtengo el volumen de este cuerpo si conozco largo, ancho y alto, ¿no? Idea genérica del volumen. Multiplicarlos. Bueno, como dijo el compañero, multiplicando los 3 valores de largo, ancho y altura. Por un lado hay que multiplicar los valores representativos y por el otro... Espera, todavía no llegamos a eso. Vamos con esto. El volumen de un prisma es largo por ancho por alto. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Si esto fuesen números, es fácil. Largo por ancho por alto, obtengo el volumen. Felices, terminó la clase, vayan a ver el video. Pero no. ¿Qué pasa con el largo, el ancho y alto de este cuerpito? Tiene incertidumbre de resolución. ¿Pero qué son? ¿Resultado de qué? De mediciones. Son resultados de medición, no son un número. ¿Sí? De manera que yo voy a tener que trabajar los valores representativos por un lado y las incertidumbres por otra. ¿Qué saben de propagación de incertidumbre? Bueno, calculemos el valor representativo, así Sí. hacemos más fácil. Antes que eso. El volumen, entonces, también va a ser una medición. Por lo tanto, yo tengo que obtener su valor representativo y una incertidumbre para el volumen. Conocer estos dos me va a decir entonces cuánto es el volumen del cuerpo, el resultado de la medición del volumen del cuerpo. ¿Qué tipo de medición es esta de volumen? Indirecta. Muy bien. Muy bien por lo que contestaron. Pensé que iba a ser una aluvión de respuestas. Sí, no, pero bueno, por lo menos los dos que contestaron bien. ¿Por qué es una medición indirecta? No lo puedes medir con un instrumento directamente, tienes que usar unos cálculos. Pero dando la definición que vimos nosotros de medición indirecta. Porque vos con el instrumento de medida no puedes sacar, digamos, los milímetros cúbicos que necesitas para digamos, la medida final del volumen. Los instrumentos que usé, ¿qué medían? ¿Qué magnitud? Milímetros. No, la magnitud. Esa es la unidad. Aviones, cucarachas. Distancia, longitud. Longitudes. Y yo quería obtener volumen. De manera que la medición es indirecta, porque el instrumento, o los instrumentos en este caso que implementé, miden magnitudes distintas a las que estoy buscando. ¿Cómo llego de esas a la deseada? A través de algún cálculo matemático. Pero no siempre que sea cálculo matemático es medición indirecta, recuérdenlo. Les dimos varios ejemplos. Esto como para refrescar un poco eso que ya vimos. Bien. Vamos a empezar con el valor representativo. Ahí yo escribo y Ale habla. Yo no. Sorteo. Rodrigo Corbalán. Rodrigo. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Cómo calculo el valor representativo? Hay que multiplicar los valores representativos de las
las mediciones. Muy bien. Recuerden, siempre que yo tenga una operación, el valor representativo va a ser la misma operación, pero con los valores representativos. Sea cual fuese. Bueno, haga algo que sea piadoso de nosotros y haga la cuentita. A ver cuánto da el valor representativo. Sin redondear. 36,13. Sin redondear, ¿eh? Claro. ¿Cuánto da la cuenta entera, Melanie? 30.139,092. 139. ¿Así? 6,92. Ah, 6. 06,92. Ok, agrego el 6. Gracias, Melanie. De nada. Unidad. Milímetros. Milímetros. Cúbicos. Ah, ahí está, sí, se había cortado Ahí está. justito. Bien, Ahí está. perfecto. Bien, perfecto. Ahora Ahora tengo que vamos a trabajar las hacer incertidumbres. algo que estaba haciendo Dani, que esto es para repasar nada más, pero vamos a comprobar su sabiduría. Valentín Blanco. Sí. Bien, ahí Dani escribió S es igual a A más B. Y escribe delta de S igual a ¿qué? Me mataste. ¿Qué pasa en Hicimos una tiro- suma hicimos cuando yo propago? A ver quién nos puede ayudar. Sí, bueno, sí. Sofía Cuba está ahí respondiendo en el chat. Dice, lo sumo. ¿Qué lo sumo? ¿Qué suma? Suman las Más los incertidumbres. deltas. Los deltas. Y cuando se multiplica, tenés que intervenir el epsilon. No, ahí se ve feo, se ve. Pero todavía no llegamos a la multiplicación, estamos en la suma. Esto sería el delta de A más el delta de B. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo Bien. una suma de magnitudes, se suman sus incertidumbres. Piensen si yo tengo que usar una regla para medir, no sé, el perímetro de la mesa donde estoy, o una cinta métrica. Mido cada lado y lo tengo que sumar. Cada medición que yo hice me aportó incertidumbre, y tengo que sumar todas esas incertidumbres, que es la más sencilla de entender en la suma. ¿Qué pasa en la resta? Se suman. Pasa lo mismo. También. ¿Qué pasa si resto incertidumbre? Está mal. Sí, ¿Qué pero ¿por pasa qué? si la incertidumbre de A vale 0,1 milímetros y para medir A y B utilizo el mismo instrumento? Por lo tanto, tienen la misma incertidumbre. Se suman. Sí, pero ¿qué pasa si las restaba? Porque Quedan una cero. medición nunca se resta. Vamos a Siempre ver es ese igual. pensamiento. Si yo las resto, primero, me puede quedar una incertidumbre más chica. Y en el peor de los casos, hasta me puede dar 0 la incertidumbre. ¿Y yo puedo tener una medición exacta, perfecta, solo por haber hecho una resta? No. No. ¿Sí? Recuerden que ustedes siempre que operen con incertidumbres, por lo que sea, la incertidumbre siempre va a crecer. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del redondeo, que ahora lo vamos a repasar, que el intervalo ese siempre lo teníamos que agrandar, no podíamos por cualquier cosa recortarlo porque podíamos dejar el valor verdadero por fuera? Sí. Bien, gracias por contestarme. Entonces, siempre las incertidumbres se van a sumar. En este caso, por más que sea una resta, también se suman las incertidumbres absolutas. Muy bien. Muy bien. Ahora se pone la cosa más linda. Perfecto. A ver, Nistal, María Eugenia. Sí. Ahora tenemos la operación M es A por B. ¿Cómo calculo su incertidumbre absoluta? Tenés que sumar los epsilons de A y de B. ¿Por qué no puedo sumar las incertidumbres absolutas? ¿Por qué no puedo hacer esto? No sabría decirte, no recuerdo. Imagínate que A y B están en milímetros. Vamos a hacerlo como más sencillo. El producto de ambos, M, ¿en qué unidad me queda? Ah, en milímetros cúbicos. Cúbicos. Cuadrado. Cuadrado. Solo dos. Perdón. El delta M, si yo sumo milímetro con milímetro, ¿en qué unidad me queda? Milímetro. Tengo disonancia de unidades. Si estos son una velocidad por tiempo, ¿sí? Ni siquiera puedo sumarlo, porque tengo kilómetro por hora y segundo, por decirte algo. O sea, que sumarlo. Entonces,
Tampoco los puedo multiplicar. ¿Sí? Porque yo puedo hacer multiplicar los números y me queda un número más pequeño también. De manera que, como el problema, digamos, principal son las unidades, yo voy a trabajar con una incertidumbre que no tenga unidades. ¿Que cuál es? La relativa. La relativa. Entonces lo que voy a hacer es sumar incertidumbres relativas. Perfecto. Bien. ¿Y para acá, para el cociente? Lo mismo. Recuerden la frase, las incertidumbres siempre se suman. En una sumo absoluta, sin la estoy sumando relativa. Bueno, ahora, ya con esto listo, podríamos Profe, ir la a... división es epsilon de D. Perdón, gracias. Ahí lo cambio. Bien, con esto que ya sabemos, ahora vamos con el volumen, que es lo que estamos calculando nosotros. Ya nos habían dicho que el valor representativo era este. ¿Cuánto vale la incertidumbre? Yo quería saber la incertidumbre absoluta del volumen. ¿La puedo calcular directamente? No. ¿O la puedo obtener directamente? No. No. Pero ¿a quién sí puedo obtener? ¿Qué incertidumbre voy a propagar? La suma de incertidumbres se llama propagación. Relativa. ¿Sí? La relativa. Relativas. Y entonces, ¿cómo me queda esa expresión? Ale elige... O sea, uno quiere contestar voluntariamente. Ya le dijimos. Santino miró. Sí, quedaría que la incertidumbre absoluta va a ser igual a la suma de las incertidumbres relativas por... No, pero dígamelo antes. ¿Cómo arranco? ¿Qué hago? ¿Cómo propago incertidumbre si tengo un producto? ¿Qué incertidumbre propago? ¿Qué incertidumbre voy a sumar? ¿Relativas o absolutas? La relativa. Bien, entonces, la incertidumbre relativa del volumen es igual a ¿quién? Sería la incertidumbre que yo ya tengo del largo, ancho y alto, dividido... No, paso anterior a ese. ¿Qué incertidumbre sumo? Se me está salteando página. Vamos a la primera. El prólogo de todo esto. Y bueno, la relativa de cada... de largo, ancho y alto. Todos juntitos, ¿sí? Bueno, no me escatime palabras. Bueno, entonces la incertidumbre del largo más la incertidumbre relativa del ancho más la del alto. Bien, ahí me gustó más. Ahí está. Santino agarró bien. Se nota que lo entendió. Así que le vamos a apuntar a alguien más ahora, la otra parte. Joel. Sí. Por definición, ¿cómo seguimos? ¿Quién es la incertidumbre relativa de una medición cualquiera X? La incertidumbre absoluta sobre el valor ¿Cómo se llamaba este? X0 sería. Sí, representativo. El valor representativo. Muy bien, Joel. Muy bien. Y entonces, aplicando esto, ¿qué puedo decir de cada una de estas, no? Que la incertidumbre absoluta de B del volumen sobre el valor representativo del volumen es igual a la incertidumbre absoluta de L sobre el valor relativo de L y así con los demás. Valor representativo. Ahí está. Ahora sí, muy bien, Joel. Tienen que practicar, chicos. Nosotros les vamos a pedir mucho que hablen, que participen, que puedan concretar sus ideas en palabras y que además que esas palabras respondan al uso del lenguaje científico adecuado. ¿Sí? Así que van a ver que le vamos a corregir mucho, no por pesados, sino porque es necesario. ¿Sí? Bien.
¿Y ahora? Hay que reemplazar. Antes de reemplazar. Antes Nosotros de reemplazar. somos gente de ciencia, los numeritos para el Bueno, final. se puede Sí, despejar valor el representativo. valor representativo del volumen. ¿Qué es lo que me interesa saber de todo esto? La incertidumbre absoluta del volumen. Valor Puedes absoluto despejar de- el Valor volumen representativo sub cero. del volumen pasa multiplicando. Bien. Esperen que... La barra de compartir pantalla del Zoom siempre me queda en la mitad de las cosas. O sea que esto me queda que diga que la incertidumbre absoluta del volumen es delta L sobre L0 más delta H sobre H0 más delta A sobre A sub 0. Todo esto por el valor representativo del volumen, el cual ya conozco, ¿no? Sí. O sea que yo podría traer todo esto acá. ¿Y cómo me quedaría? ¿Alguien se anima a dictarlo completo? Que la incertidumbre absoluta del volumen es igual a la suma, bueno, no sé si decirlo todo de vuelta, todo eso. Si quiere, dígame todo lo que está entre paréntesis y se lo tomo. Todo lo que está gracias. Todo lo que está entre paréntesis. Ya que se animó, vamos a darle un... Te agradece. ¿Multiplicado por quién? Así, ahora sí quiero que me lo diga bien Por la- cómo es cada cosa. Por el valor representativo de la longitud, por el valor representativo de la altura y por el valor representativo del ancho. Bien, Mayra, bien. Bien. Fíjense, esto ahora que me quedo acá, todos estos que son datos del problema. La incertidumbre y el valor representativo, tanto del largo, el ancho y el alto, yo los conozco. Si bien hay veces que uno por ahí cuando está resolviendo un ejercicio y demás, toma algún pequeño atajo a la hora de escribir para no llenar una hoja de letras, lo correcto es expresarlo así. Porque estos son los datos de las mediciones que yo tuve. ¿Sí? Y no reemplacen, como dijo Dani, no reemplacen antes los valores de cada magnitud. Recién al final reemplazan. Así Bien. lo pedirán para la entrega de unidades, por ejemplo, o para las evaluaciones. Axel, mirá, todo lo que nosotros te enseñamos, vos tratás de hacerlo como nosotros te enseñamos. Para dar una respuesta se puede dejar, digamos así, con los símbolos o tenemos que usar los datos del problema. No, reemplace después, reemplace Ujú. cada valor del dato de cada una de las magnitudes. Está bien. Ahora que tienen la expresión, pueden reemplazar con estos datos en esta última expresión. ¿Sí? Llamemos la expresión 1. Bien, reemplacen y hagan la cuenta y nos dicen el valor que le da la calculadora. A mí me dio 404,591 milímetros cúbicos. Espere. Voy a insertar una nueva y ya lo trabajamos ahí. ¿Cuánto me dice que le dio? Repita. 404,591 milímetros cúbicos. Controlen, esto es siempre a votación popular. Verifiquen. Ahí pongo los valores iniciales. ¿Alguien había dicho algo recién? O... No, yo te iba a decir que después tomemos lista, Dani, porque somos, descontando a Jacqueline y a nosotros tres, somos 36. ¿Vos decís para ver si hay algún extra Sí. o para...? Porque los Sí, para presentes ver los si hay toma el alguno Zoom que también. Claro. Ok, con la lista que tenemos Sí. nosotros lo hagamos. Sí. Profe, Sí. yo estoy 2 veces porque estoy conectada del celular por el audio y la cámara y de la computadora perfecto. para ver Eso- mejor. Eso descuenta Perfecto, señal. Sí, 2 veces. Listo. Ahora sí. Ahora nos da. Esa alumna ya tiene un punto más. Punto doble, te suma con comodín. ¿Cuánto había dado, Dani? La incertidumbre a uno de tus compañeros le dio 404,591. Me dio igual. Bien, ya tenemos 2 votos para el mismo. Tenemos Sí, me dio igual. A mí también me dio lo mismo.
Bien. Lo Y que ahora voy quería a decir. transcribir cuánto daba El el valor volumen. representativo. Sí, el valor. Acá. Y yo mientras voy eligiendo algún... Acá ya tengo. Una consulta. Al momento de reemplazar los datos, principalmente las incertidumbres de resolución, ¿en el cálculo se pone el más menos también? No, porque el más menos es una expresión que vincula a ambas. Para Claro, vos decirte que fijate están cómo... formando Volvé a ese la intervalo. ecuación, Dani. Volvé a la ecuación. Acá, bueno. Vos tenés que, Axel, vos tenés que respetar la de la propagación, Dani. Ah, perdón, ahí está. Vos tenés que respetar, ¿ves la ecuación 1, la de abajo de todo? Vos tenés que respetar y reemplazar por cada valor que tiene la ecuación a la que llegamos. ¿Se entiende, Axel? Fíjate acá, este 0,1 milímetros es la incertidumbre, no más menos 0,1 milímetros. ¿Sí? Más menos es la relación entre el valor representativo y la incertidumbre. Que me están marcando que de el valor representativo yo tomo los extremos del intervalo 0,1 para un lado y 0,1 para el otro. Pero la incertidumbre vale 0,1 milímetros. Claro. ¿Sí? ¿Y no habría que ponerle módulos para dar a entender que vamos a tomar el resultado, el valor positivo y negativo? ¿Qué El más resultado? menos ese no indica que No es indica un positivo o signo. negativo, Axel. Pero voy a volver a dibujar el intervalo para que lo veas. Yo te estoy diciendo, de este valor representativo L0, el intervalo se extiende para un lado y para el otro una distancia de un delta L. Esto, ¿sí? Para expresar este intervalo y poder trabajarlo justamente matemáticamente en la propagación de incertidumbres, en lugar de decirte que es un intervalo que va entre 22,1 y 22,3, te lo escribo así. Te doy el valor medio del intervalo, ¿sí? Y qué distancia hay de ese valor medio hasta sus cotas. Y eso es la incertidumbre. Este más o menos es una expresión que vincula estos dos números para darle sentido a lo que yo estoy diciendo. No es que es positivo o negativo al mismo tiempo este número, no. La incertidumbre vale 0,1 positivo. Perfecto, gracias. ¿Sí? De nada. Es más, el nombre se llama incertidumbre absoluta. ¿Dudas, chicos? No. No, Bien. profe. Bueno, ahora vamos a redondear según el criterio que explicamos en la clase pasada. Y tenemos acá a Gonzalo Rojas, que nos va a ayudar. Gonzalo, ¿estás? Sí. Bien, Gonzalo. ¿Cómo era el criterio que usábamos? ¿Qué era lo primero que hacíamos? Mira, la verdad recién hoy me enganché y todavía no pude ver bien la ¿La clase clase pasada no estuviste, Gonzalo? No pude, me inscribí el miércoles. Bueno, Gonzalo, estás perdonado, Gonzalo. Está bien, gracias. Abel, Dalma. Sí, acá estoy. Bien, Dalma, a ver. Vos sí estuviste la clase pasada, Dalma, ¿no? Sí, sí, estoy. Perfecto. ¿Cómo explicamos? ¿Qué criterio explicamos? Tenías que buscar la cifra que es de izquierda a derecha. ¿En quién? Primero, ¿quién es lo primero que se redondea? La incertidumbre. Bien. Bien. ¿Y a qué cifra significativa redondeábamos? La primera cifra que no sea 0 de izquierda a derecha. Y en este caso, ¿cuál sería? Esa primera cifra diferente de 0. Yo no sé si sería el 4. Dígamelo con más seguridad, pero sin el yo no sé. El 4. Ah. ¿Qué 4? ¿El primero o el segundo 4? El primero. Me tomo mal. Además, tenés que escucharte lo que decís. Decís Claro. que es la primera cifra distinta de 0.
Lo dijiste muy bien. Sí, lo que pasa es que me confunde, digamos, la coma, entonces no sé si agarrar la coma o... Acuérdense, yo tengo que empezar a ver el número. El primer número que aparece que no sea un 0, eso empieza a contar cifras significativas. Bien, acá Esta es la este primera. cerito me viene perfecto. Esta es la primera cifra significativa. Este 0 es la segunda cifra significativa. ¿Sí? Porque ya aparecieron cifras significativas. Y así podría seguir contando. Este 0, que no se dibuja acá, antes del 4. De hecho, hay infinitos ceros antes del 4. ¿Sí? No son significativos. El primero que aparece siendo diferente de 0 es el primero significativo. Bien. Así como para recordar para todos. Bueno, y ahora me tenés que decir cómo quedaría eso redondeado. ¿Cómo lo Los redondeás? redondeos para arriba directamente. Siempre para quedaría- arriba, algunas veces. Depende del día. Siempre para arriba. Ok. Bien. ¿Y entonces? ¿Y entonces? 500. ¿Y ahora con seguridad? 500. No fue muy seguro, pero se lo tomo. Vamos a agarrarlo. 500. Bien. Bueno, ahora Bien. otra víctima. A ver. Muy bien, Dalma. Félix, Jonathan. Perdón, estaba muteado. Estoy prestando atención porque la clase pasada no estuve, pero bueno, eso. Vamos No a estoy tener que tomar entendiendo lista bien entonces, todavía. Dani. Sí. Vamos a tener que tomar lista. Elizabeth Ayala. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sería agarrarnos el uno y lo hacia arriba, hacia abajo. No La entendí. unidad de la centena. Elizabeth, si podés repetir. El valor representativo para Bien. redondear. ¿En dónde redondeo el valor El representativo? redondeo del valor representativo. ¿En qué cifra? En la centena, antes Bien. del coma. En el 1. Bien. ¿Por qué en el 1? Para los que no recuerdan, porque es en la misma posición, ¿sí?, que en la que redondeé mi incertidumbre. Unidad, decena, centena, unidad, decena, centena. ¿Cómo redondeo esto? Me tengo que fijar quién, a quién tengo que mirar. Hacia abajo. Al 3. Al que le Ah, sigue. porque hacia abajo tengo el piso. No. Al que está después. Sí, sí. Bien. ¿Y ahora? ¿Y cuál era el criterio? Que entre 0 y 4 se redondea hacia abajo y cuando es entre 5 y 9 se redondea hacia arriba. Ok. Y Entonces, quedaría en 36.100, coma. sin coma. Sin coma. 10.100. Ah, 5 coma. Sí. Okay. Bien. Bien. Bien, Elizabeth. Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Se entiende? Yo, profe, una pregunta. Sí. En la incertidumbre, si yo tengo 414, Sí. ¿qué me cambia el 1 este? ¿Y cómo era el criterio? Contame cómo era el criterio. No me lo acuerdo. Lo acabamos de decir, Ignacio. Pero justo estaba copiando y no presté atención en lo que se estaba diciendo. Bueno, entonces para la próxima no copie, porque nosotros estamos grabando el video. Preste atención, copie lo importante. ¿Sí? Nosotros definimos, esto lo vimos en la clase pasada. Definimos que el criterio para redondear primero era la incertidumbre. Y que siempre se redondeaba a la primera cifra significativa. Es decir, que la primera cifra significativa, ahí lo marcó Dani, es el 4. Se redondea el 4 y siempre para arriba. Era lo que estábamos recordando antes, que el intervalo no lo puedo achicar. Lo tengo que siempre agrandar, porque si yo tomase 400, hay 4,5191 y varios decimales más que estoy dejando afuera de cada lado, que pueden haber sido el valor verdadero. Entonces nunca puedo achicar ese intervalo, lo tengo que agrandar. Por eso la incertidumbre siempre la redondamos hacia arriba. Profe,
Sí, Alexi. Y ahí, como lo que dijo la clase pasada, no sería conveniente agarrar la segunda porque si no se va mucho del... Es un criterio. UTN, Nosotros siempre FRFG, agrandamos el física intervalo. 1, primera cifra significativa. ¿Puede haber otro criterio en otro lugar que tomar segunda cifra significativa? Sí. De nuevo, es un criterio, en convención, nos pusimos todos de acuerdo, los profes, y ustedes tienen que seguirnos. Después ustedes podrán ponerse de acuerdo en su trabajo, por ejemplo, o en otra cátedra, tomar otra cifra para el redondeo. Pero acá es primera cifra significativa. Pero de vuelta, es un criterio, ¿sí? Ya sé, pero digo por lo que explicaste la clase pasada, de que si, digamos, si se apartaba mucho la incertidumbre una vez redondeada con la primera cifra significativa, que era Yo válido lo que tomarla. les explicaba la clase pasada es que si este valor, suponete, hubiera sido 36.000,0002, entonces yo te decía, redondear en primera cifra significativa podría ser muy exagerado. Entonces, en el caso que vos estés haciendo un informe de laboratorio, si vos justificás que venís redondeando mediciones anteriores, podés justificar que vas a tomar para esa medición un criterio diferente. Lo tenés que justificar. Pero el ejemplo era si te diera, ya te digo, el resultado te hubiera dado 36.000,0002. ¿Lo hubiera llevado a 37.000? Claro. Tipo, si por decimales la diferencia, digamos. Ponele, yo miré mal el número porque 37.000 era el valor representativo. Pero acá, en la incertidumbre, si en vez de darte 404, te daba 400,003 y la 500, si vos ya venías redondeando de antes, porque estás en un experimento y esto surgió de otras mediciones redondeadas y las redondeaste para arriba, subir a la primera cifra significativa puede ser una exageración. Entonces vos, en ese informe, cuando vos informás, tendrías que justificar por qué tomás la decisión de abandonar el criterio general y tomar otro criterio. Si vos lo justificás y le informás, está todo bien, nadie te va a decir nada. Mi consejo para Si hacer vos eso... aplicás el criterio general, seguro que nadie te va a decir nada, porque es el criterio que la cátedra te tiró. Igual, para empezar, chicos, apliquemos con el criterio de la cátedra hasta ganar bien la habilidad de saber que uno está redondeando ok, y después empezar a analizar y ver cuándo. Es verdad, existe en otro caso igual. Cuando me decía que yo le expliqué eso, yo decía, yo no dije eso en la clase pasada. No, yo se lo Por dije. eso, me estaba tratando de Yo recordar. Dije, ¿cuándo nombré eso? Pero se los di como un ejemplo, se los di como un ejemplo de lo que podría pasar en un experimento. De hecho, les puse, después mirá el video y vas a ver que yo te explico y te digo, en un experimento, si vos lo informás debidamente y justificás por qué tomás esa decisión, lo podrías hacer. Pero el criterio de la cátedra es primera cifra significativa. Y es más, alguien me preguntó, está grabado, ¿y si tomo la primera cifra igual está mal? Le digo, no, si tomás la primera cifra, estás usando el criterio de la cátedra, está perfecto, nadie te puede decir nada. Lo otro sería una excepción y tendrías que justificarlo. Pero vean que aún así en ambos sigo agrandando el intervalo. En una diferente medida, pero en ambos lo agrando. Gracias. Sí. Bien. Entonces, ¿Dudas, chicos? sí. Yo tengo una duda. ¿El coma cero es necesario en este caso o no? ¿Qué coma cero? No, fíjate que no pusimos ningún coma cero, Santino. Cuando yo ya redondeé en una posición, de las comas desaparecen, así como desapareció el 3 y el 9 en mi redondeo. Sí. Era esa duda nada más, gracias. De nada. Perfecto. ¿Alguna otra?